Tengo algo que contarte. Mi nombre es Alfonso Aguirre, soy autor, emprendedor y creador de contenido. Mi empresa facturó el año pasado más de 10 millones gracias a TikTok. Tengo un libro que se hizo viral, también de los más vendidos, se llama Imposible hasta que se hace. Y acabo de entregar el manuscrito para uno de mis siguientes proyectos que se llama Tengo algo que contarte. Y justo de eso quiero hablar un poco, porque quiero contarte todo de lo que nadie me habló que iba a pasar cuando entraba al mundo de las redes sociales, o cuando iba a escribir un libro, o cuando iba a crear una empresa, o cuando iba a empezar a crear videos para internet. Este manuscrito que entregué hace varias semanas a una de las editoriales más grandes, que es Penguin Random House, sentí que iba a sentirme como la persona más realizada, más feliz, porque era uno de mis objetivos desde que tenía 7, 8 años. ¿Y qué fue lo que pasó cuando entregué mi manuscrito? Me pasó lo que ya me había pasado muchas veces atrás cuando había cumplido otras metas, como las ventas de mi empresa, como llegar a los más vendidos con mi primer libro, cuando apenas empecé mi emprendimiento o cuando mis primeros videos se hicieron virales. Apareció otra vez la pregunta en mi mente, ¿y ahora qué sigue? No fue la primera vez, porque también después de graduarme, al día siguiente apareció la misma pregunta. Y eso me ha hecho cuestionarme por qué a todos, incluyendo a ustedes, nos han estado engañando de que una de las grandes metas que tenemos que cumplir primero es graduarnos. Y nos hacen sentir y nos hacen pensar que una de las primeras cosas que nos va a pasar cuando nos graduamos es que nos vamos a sentir como personas totalmente diferentes, que nos vamos a sentir realizados, que vamos a sentir que tenemos más ideas, mejores proyectos, pero llega el momento y les llegará a muchos de ustedes y se van a sentir con las mismas ideas, con las mismas rutinas, con la misma forma de pensar, y es donde se van a volver a preguntar ustedes también, ¿y ahora qué sigue? Hay algo que aprendí con todo esto y que todavía estoy en el proceso, que es que aunque esperes a tener la vida resuelta o mejores planes, siempre vas a tener las mismas ideas. Ahora, he estado indagando mucho entonces en qué es la felicidad. Si no se trata de tener mejores proyectos, si no se trata de tener mejores ideas. Y varios significados que me he encontrado es que, número uno, es la definición errónea que nos han estado dando, de que vas a llegar a la felicidad y a esta sensación de realización cuando cumples la meta, por ejemplo, de graduarte, o cuando lanzas tu negocio, o cuando llegas a tu meta de ventas. Pero algo que me ha estado gustando mucho más es esta nueva definición de que simplemente la felicidad la tienes que llevar en el día a día, y la felicidad no van a ser los proyectos, no van a ser las metas que tú tienes, sino, como decía Emerson, la felicidad es tan simple como ser útil, ser honorable, ser compasivo, hacer alguna diferencia y el haber vivido bien. ¿Y cómo puedes llevar todo esto a la práctica? Hay estudios que comprueban que cuando te dedicas a hacer la tarea que tienes y la haces la mejor manera que puedes, te sientes contento. Cuando estás en tu trabajo y das un poco más de ti, das todo tu esfuerzo, también vas a sentir un grado de felicidad. Entonces, ¿por qué estar postergando toda esta sensación de que la felicidad va a ser siempre a futuro? También puede ser en el presente. Ahora, hay muchas estadísticas que a mí me encanta revisar y me encanta estudiar porque, como dicen, las palabras pueden decir mucho, pero los números dicen la verdad. Y algo que ha estado pasando es que el 70% de las personas en total, en todo el mundo, no les gusta ni siquiera lo que hacen y no les gusta su trabajo. Ahora, es muy probable que tú vayas a estar en esa cifra, en el 70%. Yo cuando me gradué no quería estar dentro de esos números y fue cuando me empecé a preguntar cómo podía descubrir eso que me gustaba y eso que me apasionaba y empezar a trazar caminos y empezar a trazar ideas. Lo primero que hice fue graduarme y, como les comentaba hace unos momentos, apareció la pregunta ¿y ahora qué sigue? Y el segundo paso fue dar un salto al vacío. Cuando yo me gradué no había mandado currículums, no había tenido entrevistas de trabajo como muchas personas de mi edad o muchas personas que se estaban graduando conmigo hacían parecer que ya tenían la vida resuelta, o en las pláticas que tenía con ellos te decían las entrevistas de trabajo que ya habían tenido o los proyectos que ya estaban empezando a emprender. Y lo que yo empecé a hacer fue preguntarme esta pregunta que tanto he repetido. ¿Qué sigue y qué quiero hacer
pero ¿qué puedes hacer para no estar dentro de ese 70%? Porque no quería llegar a mis 30, a mis 40, a mis 50 años sintiendo que viví la vida de alguien más. Primero di un salto de confianza porque sentía que tenía un mensaje que dar. En mis intercambios que tuve la oportunidad como estudiante, había aprendido que había muchas personas de mi edad, incluso más jóvenes que yo, haciendo muchísimas cosas por su país. Uno de los claros ejemplos fue cuando tuve la oportunidad de ir a Polonia a un intercambio, y Polonia es muy similar a México. Es uno de los países más pequeños de la Unión Europea, pero a diferencia de lo que muchas veces vemos aquí, es que había jóvenes involucrados en que su país creciera y fuera más reconocido y se hicieran las cosas de una mejor manera para poder llegar a ser mejor país, tener una mejor economía. Y me inspiró demasiado toda esa energía, y que además con cualquier persona que me cruzaba en la calle, aunque fuera en el metro o aunque fuera con un desconocido, te platicaba con una pasión increíble a qué se dedicaba. No importaba si era estudiante, te platicaba cuál era el ensayo que estaba escribiendo, te platicaba las clases que estaba tomando. También había personas que me topaba de la nada y estaban trabajando en el Congreso, en el Parlamento del país, el Parlamento de Polonia, y toda esa pasión que yo veía en las personas, me di cuenta que no la sentía platicando con muchas personas aquí en México. Al contrario, aquí seguramente les ha pasado a ustedes que platicas con cualquier persona y te va a platicar lo estresado que está, lo que no le gusta de su trabajo, lo que no le gusta de sus clases. Y fue la primera chispa de querer hacer un cambio en el país y de poder hacer un cambio en todo México. El título que decidí ponerle a mi primer libro es Imposible hasta que se hace, porque justo creo que podemos todavía cambiar México, y sí parece imposible, pero va a ser imposible hasta que lo hagamos. Y me dediqué todos estos últimos meses antes de graduarme para un mes después publicar mi primer libro. ¿Qué fue lo que pasó? Yo esperando que lo leyeran en mi familia, con mis amigos, con las personas que yo conocía, una semana después ya estaba en los más vendidos de Amazon en liderazgo. Y eso fue una de las primeras cosas que me ayudó a ver que también parecen imposibles las cosas que queremos hacer en el día a día hasta que se hacen. Después de eso, con todas estas pláticas que tenía con mis amigos, que parecía que ellos tenían la vida resuelta, yo también mandé un currículum, y fue el único currículum que envié a una empresa de logística que es muy conocida en todo el país y a nivel internacional. Y para mi sorpresa, me llamaron para seguir con el proceso de la entrevista y de todo lo que tenía que hacer para poder ser un candidato al final en la empresa. Llegué a los últimos pasos, tuve las últimas entrevistas, y todo eso mientras acababa de publicar el primer libro. Me llaman un día y no supe cómo reaccionar, porque me platicaron que me había ido muy bien en todo el proceso de reclutamiento y me contaron los pros que iba a tener si entraba a la empresa. Yo también hice algunas preguntas y al final me preguntaron, ok, eres el candidato que queremos, ¿cuánto quieres ganar? Esa pregunta sí fue súper difícil y no supe qué responder, así que di una cantidad alta porque como que no tenía tantas ganas de entrar, porque seguía pensando si me dedicaba al tema de los libros o me dedicaba al tema de entrar a una empresa y seguir mi mundo laboral. Y también para mi sorpresa me volvieron a decir que estaba perfecto. Y ahí pude haber pensado que pude haber dicho una cantidad mucho más alta. Al final, lo que pasó al final del día fue que nunca le dije a nadie, nunca le conté a mis papás porque me hubieran matado, pero rechacé la oferta de trabajo porque apenas estaba empezando a sentir las primeras chispas de que si seguía mi camino iba a poder encontrar las metas y el camino para poder hacer lo que yo quería hacer. Rechacé la oferta y siguieron pasando las semanas y mi libro siguió avanzando mucho, mucho más. Ahora, ¿qué pasó después? Muchos creadores de contenido empezaron a compartir frases de libros, empezaron a crecer mis redes sociales. Empecé a planear también lanzar una empresa porque creí que sería buena idea monetizar y aprovechar el tema de las redes sociales. Y lo que pasó fue que llegó la pandemia, estábamos a punto de lanzar mi empresa y pues como saben, todos nos cuestionamos qué
iba a pasar después. Vimos todas las opciones y dijimos, tenemos que lanzar. Ese es el camino que ya habíamos elegido, eso es lo que ya habíamos planeado. Y al mismo tiempo empecé mi cuenta de TikTok, como muchas personas que empezaban a crear contenido también en esa plataforma en internet. Y algo que no me esperaba era que iba a ser al principio un total fracaso. Ya habíamos llevado meses de preparación, llevábamos muchas cosas que según nosotros iban a hacer que las ventas fueran exponenciales durante los primeros meses, pero teníamos la pandemia, también teníamos situaciones que no podíamos controlar, pero teníamos que encontrar el camino. Una de estas frases me encanta porque en la presentación original venía tachado no pain, no gain, porque nos acostumbramos también a que tenemos que trabajar duro, a que tenemos que estar 24/7 en los proyectos, matándonos para que surjan y para que tengan éxito. Y algo que nos funcionó demasiado, cuando todo estaba saliendo mal y cuando trabajar muy duro ya no estaba dando resultados, fue que decidimos trabajar de manera más inteligente, no de manera más intensa. Y lo que pasó después es historia. De un día para otro, nuestra empresa fue viral. De un día para otro, nos pasó el sueño de cualquier persona que está anunciando su emprendimiento en TikTok y empezamos a recibir miles y miles de órdenes. Para lo que no estábamos listos era que no teníamos inventario suficiente y nos dimos cuenta porque las órdenes de los productos ya estaban rebasando el inventario que teníamos. Entonces, problema y sorpresa número 1. Después, cuando empezamos a organizar al equipo y ver qué es lo que teníamos que hacer para poder cumplir con toda la demanda de paquetes, sorpresa número 2, tampoco teníamos cajas suficientes. Sorpresa número 3, pusimos en nuestro sitio web que el producto estaba agotado y pusimos una preventa para tratar de frenar un poco las ventas. Siguiente sorpresa, las ventas empezaban a darse mucho más rápido porque todo el mundo quería ese producto. Y al final del día fue volver a comprobar que imposible hasta que se hace. Y ahora, ¿qué pasó después de que ya habíamos cumplido una de las metas más grandes? Habíamos tenido el sueño de cualquier persona de TikTok con su emprendimiento. Realmente nos empezamos a cuestionar otra vez la misma pregunta que ya había tenido mucho tiempo atrás. ¿Y ahora qué sigue? Porque después de muchos meses, después de empezar a crecer la empresa, después de tomar decisiones difíciles y empezar a estructurar, a automatizar, pues la emoción también de una ola y de un pico se va perdiendo esa emoción. Entonces, por eso la pregunta. Y ahí es donde empecé a preguntarme otra vez, ¿qué quieres? ¿Y ahora qué sigue? Ya había publicado mi primer libro, ya había sido todo un éxito, ya tenía el apoyo de muchos creadores de contenido, ya estaba creciendo mis redes sociales. Obviamente celebré mi verificación, que todo creador de contenido quiere recibirla. Y empecé a cuestionar algunas cosas sobre mis hobbies, sobre lo que de verdad me gustaba y sobre por qué había decidido también emprender. Me encontré con un estudio que dice que muchas personas, después de que venden su empresa, después de un año sabático, vuelven a un hobby que ya habían tenido mucho antes de haber creado la empresa. Y entonces, un indicio de lo que podía empezar a hacer después de que ya había cumplido mis metas en la empresa fue, ok, ¿cómo puedes empezar a estructurar? ¿Cómo puedes empezar a delegar? Porque quería empezar a experimentar otra vez mi creatividad, que al final había sido el tema que me había llevado a hacer todo lo que había cumplido hasta ese entonces. Me topé con un podcast increíble de 2 personas que considero mis mentores y ahí platican cómo en una de las pláticas que una de esas personas tenía con su mentor, le decía y le estaba platicando todas sus metas y todos sus planes y sus propósitos de año nuevo, hasta que el mentor lo detiene y le dice, a ver, de todas estas metas que te pusiste y de todos estos hobbies y cosas que quieres hacer, ¿cuáles te interesan y con cuáles estás realmente comprometido? Y la persona se quedó como extrañada, sin entender, y el mentor le empezó a decir que con las metas que estaba interesado iba a encontrar excusas, iba a encontrar momentos para dejarlo, iba a encontrar la manera de abandonarlo y de no hacerlo, pero con las pocas metas que estuviera realmente comprometido, iba a hacer hasta lo imposible por cumplirlo.
Entonces yo me empecé a preguntar cuáles eran las metas con las que yo quería estar realmente comprometido y no con las que tenía que llevar una carga de trabajo que no iba a estar a gusto o que iba a encontrar excusas. Y para poder descubrirlo, llegué a una práctica que me encanta y que es de las cosas que más les recomiendo, que es el journaling, que ahora es muy popular, porque el cerebro busca las respuestas a las preguntas que tú le haces. En lugar de preguntarte, ¿por qué no encuentro lo que me gusta? ¿Por qué no puedo ser como los demás? ¿Por qué no puedo lograr esto? Tu cerebro va a empezar a buscar respuestas para esas preguntas. Pero ¿qué pasa si te preguntas, ¿cómo puedo lograr esto? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué quiero hacer al final del día? ¿Cómo me quiero sentir al final del año? Y se los recomiendo muchísimo hacer este tiempo con ustedes mismos, porque algo que he descubierto es que las cosas más sencillas son las cosas que más te dan claridad y las cosas que más funcionan. Y escribir a mano las preguntas, las respuestas a estas preguntas, siempre te va a dar una claridad que no se puede lograr de otra manera. Ahora lo entiendo que en la mente siempre las cosas parecen mucho más complicadas de lo que en realidad parecen, pero cuando las escribes, todo sale y es como si tu mano empezara a escribir las cosas que están en tu interior o con tu intuición. Por último, el timing es importantísimo. Realmente parece que fue ayer cuando era un estudiante y estaba empezando mis primeros emprendimientos, pero fue hace 10. Realmente parece ayer cuando me fui a estudiar en esos 2 países de intercambio, pero fue hace 5. Parece que fue ayer cuando publiqué mi primer libro, pero realmente fue hace 3 años. Y realmente parece ayer cuando mi empresa fue viral, pero fue el año pasado. Y algo que he tenido de aprendizaje es que lo que haga hoy siempre va a parecer que fue ayer, aunque realmente haya pasado una eternidad. Y les digo esto porque no tenemos tiempo. Algo que a mí me hubiera encantado saber cuando tenía su edad es que tenía que hacer las cosas y hacerlas rápido por esto de que no tenemos tiempo. Y una de las frases que más me ha ayudado para poder cumplir con esas cosas que quiero hacer es saber que hecho es mejor que perfecto, porque las cosas jamás van a ser perfectas y tienes que llegar a un punto en el que sacas a la luz tus proyectos. Yo me pude haber quedado meses editando mi manuscrito, me pude haber quedado meses mejorando mi primer libro, y no significa que hecho es mejor que perfecto vaya a ser mal hecho. Claro que hay un trabajo enorme y todo tu esfuerzo. Y por último, construir para el largo plazo. Porque una de las cosas que no hice cuando tenía su edad es seguir mis emprendimientos porque creía que eran muy pequeños o muy sencillos. Y si los hubiera construido para el largo plazo, ya tendría ahorita no una empresa, sino tendría más de 5.